¿Qué hace un alcalde en un seminario de geografía? Buena pregunta. Es un elemento. Y cuando Claudia fue a hablar conmigo, y le pregunté por qué exponer formalmente y para qué hablar. Y en la conversación surge un tema que es clave. Nosotros vivenciamos un terremoto. Y el terremoto que nosotros tuvimos en el 2010 fue un terremoto que no nos sorprende si pensamos que Chillán fue creado 4 veces. Y las 4 veces tiene implicancias geográficas claramente. Primeramente, crecía río. Segundo, terremoto. Tercero, ataque de los pueblos aborígenes. Por tanto, nosotros tenemos como ciudad una relación con nuestra geografía que va más allá del terremoto del 2010. Ahora, ¿qué pasa con Chillán Viejo? Yo creo que hay un elemento que es súper importante y quiero señalar que voy a exponer algo más o menos simple, de modo tal de poder centrarme en un elemento que es clave. El terremoto golpeó a toda la región del Biobío, a toda la región de Talca, en forma violenta y fuerte. Las reacciones que tuvieron los municipios fueron absolutamente distintas. Y es ahí en donde nosotros tenemos hoy día que sopesar y poner a disposición. La comuna de Chillán Viejo tiene cerca de 30.000 habitantes, es una comuna pequeñita, ¿ya? Y que tiene 7.652 casas, viviendas. Esa es más o menos la relación. Durante el terremoto, nosotros tenemos una gran cantidad de viviendas, tuvieron problemas. No todas problemas graves, pero sí muchas con algún tipo de desperfecto. Y lo que hizo el municipio inmediatamente, que fue una diferencia importante, y ahí yo quiero resaltar directamente, porque muchos alcaldes me preguntaron directamente, días después del terremoto, cómo habíamos resuelto, cómo nosotros habíamos avanzado en el proceso de post-terremoto medianamente bien. No hay catástrofe bien, sino que medianamente bien. Y ahí señalé, me acuerdo que a varios alcaldes de la provincia, les reseñé que había un elemento clave. Teníamos que salir a la calle inmediatamente. No podíamos quedarnos enclauchados y no podíamos quedarnos llorando la miseria o lo que venía o lo que no venía. Teníamos que salir a la calle. Y en este sentido, en la municipalidad de Chillán Viejo, a los 15 minutos del terremoto, ya estaba instalada la operatividad del municipio. El alcalde estuvo ahí inmediatamente y empezó a llegar el consejo municipal, empezó a llegar los funcionarios y ya a las 2 horas del terremoto teníamos cerca de 50 funcionarios y equipo municipal funcionando y activados junto con bomberos, junto con carabineros. Yo creo que ese es un elemento que para nosotros fue importante y clave señalar. Y yo quiero reseñar esta exposición en un elemento que va más allá del tema catastrófico o más allá del tema del terremoto en sí mismo. Podemos hacer un conjunto de elementos, de análisis, de problemas. Podríamos decir lo que llegó, lo que no llegó, los apoyos que llegaron, Yo me quiero quedar con un elemento que fue clave y que fue importante. Cuando nosotros hablamos de terremoto, en Chillán Viejo tomamos las redes como primera opción, las redes sociales internas de la comuna como una forma de resolver. A ver, después del terremoto, nosotros generamos 2 grandes equipos de trabajo, un equipo social para ir revisando casa a casa, un equipo en la cual empezamos a revisar y empezamos a trabajar y nos metimos en cada una de las casas, y un equipo de evaluación de daño. Nosotros señalar de que hicimos un decreto en la cual no le cobramos a los vecinos lo que corresponde a la demolición, que eso era una cosa que complicaba. Ya la caída de la casa era dolorosa y más encima tenía que tener la demolición, el costo de la demolición. Se hizo un decreto, eso. Muchas gracias. ¿Se escuchaba bien o no? ¿Así? ¿Ya? Sí.
Vamos a seguir así nomás con el... ¿Se escucha bien, no? Se hizo un decreto y la municipalidad financió con recursos municipales la demolición de las viviendas, el apoyo logístico para poder ir ordenando la ciudad. Después, y aquí tenemos nosotros cómo se llama, la municipalidad generó un espacio de conversación con la orgánica social para poder ir recabar información, porque muchas de las casas que cayeron en Chillán Viejo no se notaba porque la fachada estaba correcta. Uno pasaba por fuera y la casa estaba bien, pero uno entraba a la vivienda y la vivienda estaba quebrada, estaba desmontada, tenía problemas estructurales severos. Entonces nosotros hicimos una revisión al callo, casa a casa, y los equipos municipales estuvieron durante un mes aproximadamente, casa a casa, para poder revisar los problemas de cada uno. Aquí un elemento que es clave: nosotros trabajamos junto ahí en todo momento con la organización social existente en la comuna, con las juntas de vecinos, con los comités de desarrollo, con las organizaciones de los centros de padres, como una forma de trabajar y coordinar. Nosotros tomamos una decisión política de decir: el municipio se va a hacer cargo hoy, lo más pronto posible, en las viviendas que están gravemente dañadas. Esa fue una decisión política, y las viviendas que no estén gravemente dañadas, vamos a coordinar el trabajo, y lo coordinamos con la orgánica social directamente. Y los dirigentes hicieron un trabajo casa a casa y empezaron a revisar. Y eso nos permitió capturar información, nos permitió entrar en más casas de lo que hubiésemos podido. Y un elemento que fue importante reseñar y fue clave. Estoy medio resfriadito. Y un elemento que fue clave, en todo este. Eso. Permiso, y un elemento que fue importante y clave en todo este proceso, que cuando fuimos canalizando la información, fuimos construyendo inmediatamente un mapa de la comuna, un mapa de los problemas existentes en la comuna, que nos permitió ir accediendo y trabajando caso a caso. Ahora, esta información fue clave para poder llegar a los sectores más graves, a las personas a las familias que tenían mayor complicación. Posterior a esto, la municipalidad crea una oficina municipal de reconstrucción. Esta oficina nos permitió a nosotros poder formalizar la relación con la ciudadanía. Hay un elemento que yo le planteé a los funcionarios, porque había cierta angustia en los equipos municipales, cierta angustia en los equipos vecinales, de que no íbamos a alcanzar a responder todo. Que era una realidad, era una catástrofe que sobrepasaba la capacidad de trabajo que podía generar un municipio pequeño, y que necesitábamos con mucha fuerza y que necesitábamos con mucha claridad el apoyo del Estado, del gobierno en este caso. Adelante, chiquilla. Pasa. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ah? El colegio se va a miren, sí. Muy bien. Entonces, esta oficina municipal de reconstrucción nos permitió recoger y empezar a sistematizar la información. Yo quiero señalar un elemento que fue súper importante y fue clave. Logramos recopilar una gran cantidad de información, pero, y ahí vino un poco los problemas de ajuste. Y cómo este país no estamos, pese a que somos un país volcánico, pese a que somos un país sísmico, pese a que es un país que tenemos tsunami, pese a que tenemos un conjunto de problemas, no somos un país
que está preparado para poder enfrentar esta catástrofe. Y en ese sentido, faltó una coordinación nacional de país para poder enfrentar las dificultades que se nos generó. O sea, no puede ser que un municipio que tiene 2.500 millones de pesos en un presupuesto anual tenga que invertir cerca de 500 millones de pesos, 400 y tantos millones de pesos, en frente a una catástrofe. Eso colapsa cualquier tipo de sistema municipal por la gravedad y todos los compromisos que tiene un municipio. Yo creo que ahí faltó, y uno de los elementos que faltó, un poco mayor coordinación. Y cuando los municipios, me acuerdo que los alcaldes de las dos regiones hacíamos un ten que hacer presente, hicimos saber al gobierno en su momento que necesitábamos mayor consideración de los pareceres de los alcaldes de las comunas y para poder construir en conjunto una solución. Nunca llegó eso y se cerraron los procesos del Servio rápidamente y quedamos con un conjunto de casos en el aire, se cerró muy abruptamente, no alcanzamos a revisar todo, dada la magnitud, fue tremendamente complicado. A ver, pese a lo breve del periodo, quiero señalar que del total de viviendas inhabitables en Chillán Viejo son 341. Estamos hablando inhabitable, o sea, que no hay vuelta atrás, no hay posibilidad, 341. Y viviendas recuperables, de las cuales, a nuestro juicio, muchas podían haber sido inhabitables, pero alguna otra cosa son 221. Esto corresponde al 18% de toda la construcción de Chillán Viejo. Ahora, yo quiero señalar aquí un elemento que lo conversábamos con Julio, el alcalde de Cosquecura, este viejo lobo marino ahí presente, y un elemento que es súper importante. ¿A dónde estuvo concentrado el país? El país estuvo concentrado en donde estuvo el tsunami. Claro, porque era tremendo ver Talcahuano, era tremendo ver Dichato, por supuesto que era mucho más grave. Pero ¿qué pasó con todas las familias del Valle Central? Villa Alegre, Linares, Curicó, Chillán Viejo, el Carmen. ¿Qué pasó con las familias que correspondían al Valle Central que vivenciaron el terremoto? No aparecemos. Y estuvimos bastante complicados frente a los subsidios, a los beneficios, porque todo se miró costa. Y yo creo que hay un elemento que es importante consignarlo, porque cuando conversé con la ministra Mate en su momento, la ministra Mate tuvo la gentileza y la visión de consignar las soluciones que le propuso Chillán Viejo en su momento. Hoy día se está construyendo la Villa Enrique Note, los 300 departamentos de calidad premium para nuestros damnificados. La pregunta que uno se hace, si la ministra tuvo la visión, y me dijo, yo vengo de Cauquenes, y cuando estuve en Cauquenes estaba lo mismo. Y le reseñé a la ministra Mate un elemento que fue clave. Se contabilizaron casas caídas, pero no familias implicadas. Y ese es el gran problema que tuvimos nosotros durante el terremoto, porque en Chillán Viejo, Juan Martínez Rosa con Cabildo, que uno toda una esquina, y ustedes dirán, hay una casona inmensa, que habían 3 familias. Sin embargo, está notificado terremoto una familia, porque es una casa. Entonces yo creo que aquí los elementos que tenemos que hacer de país hoy día es ver cómo vamos a enfrentar el terremoto hacia adelante, las catástrofes, pensando en la condición humana, en los grupos humanos y no en las casas en este caso. Y ahí yo quiero señalar que fue complicado, porque muchas familias no tienen subsidios porque no eran dueños de la vivienda, por ejemplo, o eran allegados o arrendatarios de una casona antigua. Obtiene el beneficio el dueño de la vivienda, pero el que está viviendo al ladito no tuvo el beneficio. Post-terremoto se habitaron albergues, tanto zonas urbanas rurales, que permitieron traer alimentación, atención psicosocial. Un elemento que es súper importante, los equipos psicosociales médicos, biopsicosocial, salieron al día después del terremoto a todos los sectores.
y se revisaron los niños, las familias, de modo tal de ir enfrentando el tema. Hay un elemento que es importante consignar y que yo creo que no podemos minimizar. El gran problema de este terremoto tuvo que ver con efectos emocionales. Si ustedes se acuerdan, que días después del terremoto, el concepto de que iba a haber saqueo, el concepto de que íbamos a tener problemas, y se acuerdan que estaban los reos que se escaparon de la cárcel, teníamos toda una psicosis generalizada. Pues bien, en este sentido debo señalar que se generó en la ciudadanía de Chillán Viejo, y yo sé que de la provincia en su totalidad, miedos frente no solamente al efecto del terremoto, sino que se generó miedo y los niños no podían dormir. Así de simple, no podían dormir. Y teníamos las mamás en estado de alerta todo el tiempo. Y teníamos los papás en estado de casi con el garrote para pegarle a quien viniera. Una situación bastante complicada. Y en ese sentido debo señalar de que los efectos del terremoto psicológico se sintieron hasta muy después, y en ese sentido nosotros con los equipos psicosociales fuimos trabajando con los niños principalmente para poder enfrentar los miedos que generaba el terremoto. Y un elemento que fue súper simple para nosotros y fue interesante, a los niños le empezamos a decir: más grande que este terremoto no vas a sentir en tu vida. Porque ellos pensaban de que podía haber algo más grave. No, más grande no va a haber. Y los niños empezamos a hacer un trabajo con ellos importante. Se construyeron 4 comités habitacionales. El comité Patria Vieja, que lo pusimos en primer lugar porque todavía no sale, está a medio, está pendiente, a pesar de que días después del terremoto fue el primer comité que se formó, el primer comité que mostró los antecedentes, y estamos pendientes. El comité Rocapequén, que está en construcción, el comité Maula, que está en construcción, el Gran Ilusión, que está en construcción, y las postulaciones directas del MIMBU vía proyecto tipo, que están en construcción actualmente. Debo señalar que el trabajo que hemos realizado en Chillán Viejo, nosotros estamos bordeando un 90% al término de este año en la solución de vivienda para post-terremoto. Aquí se construyeron 4 comités habitacionales que dieron el nombre del proyecto Enrique Notti. Este proyecto es un proyecto que queda en Luis Araneda, al lado del monasterio, que es un proyecto más grande que actualmente la provincia y uno de los más grandes de la región, que tiene que ver con unas viviendas de calidad premium. Cuando ustedes van a Río Viejo, hay unos departamentos que tienen un parecido, no igual, un parecido, y los vecinos de esos departamentos van a tener que pagar un dividendo cercano a 70, 80 mil pesos. Bueno, los vecinos de acá de Chillán Viejo, con una vivienda de la misma magnitud, van a quedar sin deuda formalmente. Y en este sentido, las familias, cuando las hicimos visitar los departamentos, quedaron muy emocionadas por la calidad de los departamentos y la capacidad que van a tener ellos para poder enfrentar su vida familiar a futuro. A ver, con respecto al tema de las familias que tienen daño parcial en las viviendas, techumbres, cierres perimetrales, algún tipo de pared, nosotros trabajamos a través de las juntas de vecinos. Y debo señalar que ese trabajo fue clave. ¿Se ha escuchado algo en Chillán Viejo, quejas en los medios de comunicación con respecto a un tema post-terremoto? No. Porque si se genera alguna queja de parte de la ciudadanía, ojo, tendrían que quejarse con respecto a los dirigentes de la Junta de Vecinos, porque ellos ayudaron codo a codo. Aquí hubo un trabajo de la ciudadanía en su conjunto, y eso permitió avanzar en los distintos. Y fuimos sacando, y tenemos miles y miles de subsidios sacados producto del arreglo de techo, arreglo de paredes, arreglo de cierres perimetrales. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis del aporte del gobierno, este fue el aporte más expedito que se generó de parte del gobierno. Y quiero señalar de que aquí hubo un trabajo ágil, hubo una propuesta muy interesante, que creo que hubo una respuesta que se pudo dar oportunamente. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros encontramos en esto? Hubo pese a que nosotros somos un país sísmico, no estamos preparados como país. Y no nos echemos la culpa para atrás, para adelante. Como país no tomamos conciencia
de que hoy día somos un país sísmico y tenemos que aprender a convivir. Si estos chiquillos estuvieran en Japón, les aseguro que ya habrían tenido varias operaciones Daisy y sabrían cómo responder, pero muy a la perfección, frente a una catástrofe. En Chile nosotros no estamos preparados. La pregunta del millón: vino el terremoto y no teníamos comunicación. Me imagino Cofquecura cómo tenía que haber estado. O sea, nosotros estando en Chillán, en la ciudad de Chillán, nosotros no teníamos comunicación con Chillán. No sabíamos qué estaba pasando a nivel de país. Y en este sentido yo creo que aquí se requiere una coordinación, y ahí lo pido yo personalmente, una coordinación del gobierno con los gobiernos locales en forma más activa, mucho más interactiva, y yo creo que ahí faltó en ese sentido ese punto. Después hubo una tardía implementación del sistema informático para acreditación de damnificados, y ahí yo quiero señalar de que fue tan fuerte el impacto que la respuesta del Servio demoró un mes más o menos, en poder tener más o menos qué íbamos a hacer y nosotros estar en la disyuntiva de cómo responder. A pesar de no tener claridad desde el Estado frente a cómo hacer, nosotros fuimos tratando de formalizar un poquito las acciones para tratar de entender. Sabíamos que era una situación delicada, sabíamos que era un tema complejo, y ahí yo vuelvo a señalar, faltó coordinación de los distintos gobiernos, tanto nacional, regional y comunal. Y también yo creo que el plazo de acreditación que se generó a través del Servio fue mínimo. 4 meses, 4 meses, 5 meses. Y en este sentido yo quiero señalar que creo que fue muy poco frente a la magnitud de lo que estábamos viviendo. Muchas familias de sectores más aledaños, más alejados, se complicaron, y hay comunas rurales, por ejemplo, que se complicaron en poder acceder. Y ahí creo que faltó un poquito más de mirar con un concepto más de gravedad, más que de ejecutividad, en ese sentido. ¿Cuál fue la fortaleza? Yo creo que en Chillán Viejo hubo un trabajo de red. Municipio, todas las entidades municipales, con los dirigentes sociales. Y ese trabajo de red nos permitió a nosotros como municipalidad poder enfrentar medianamente bien. Ninguna catástrofe se ve excelente, sino que medianamente bien el tema. Y nosotros también una fortaleza, la creación de la Oficina Municipal de Reconstrucción, que fue un elemento clave para poder formalizar el tema. Los equipos municipales en terreno, eso es un elemento importante. Y un elemento que fue súper importante, la colaboración de organismos externos. Nosotros recibimos de la comunidad judía, y que llegaron acá, debo señalar que las chiquillas que llegaron acá causaron muy buen impacto en los varones de Chillán Viejo. Tenemos también el colegio Luterano de Santiago, Fundación Un Techo para Chile, que vino el Cuerpo Militar de Trabajo. Y antes de cerrar, yo quiero señalarles un elemento que es importante. El Cuerpo Militar del Trabajo, y quiero señalar el Ejército, fue clave e importante en un momento duro y difícil. Y en este sentido recibimos el apoyo de instituciones externas que sirvió bastante para poder avanzar. Nosotros llevamos un 90% de avance en la reconstrucción. Nosotros a finales de año debiéramos tener listo el tema de vivienda en un 90%. Creo que es una de las comunas con mayor avance a nivel provincial y a nivel regional. Estamos hablando dentro de los... Y ese 90% tiene que ver con la voluntad política, en su momento, de la ministra Mate. Quiero señalarlo con claridad, porque ella tuvo la capacidad y la visión de entender que Chillán Viejo estaba entregando una solución, y ella fue capaz de tomar esa solución y de aprobarla inmediatamente, sin miramiento y sin elementos técnicos. Hoy día está en construcción, y por eso nosotros podemos hablar de un 90% de avance en reconstrucción, que eso me parece un muy buen dato. Ahora, no todos los municipios hoy día tienen avance. Eso, hay unos que están sumamente, y Alto lo puede saber, hay municipios que están tremendamente atrasados. Y eso tiene que ver con el trabajo que hemos generado en conjunto, Municipalidad de Chillán Viejo con el Servio. Estamos todos los días cateteando en el Servio, trabajando, revisando,
Y en ese sentido ha sido un trabajo que lo hemos hecho mancomunadamente. Y gracias al cateneamiento nuestro y los equipos del Servio, hemos logrado avanzar este 90% que es clave, que no es fácil hoy día. Solo nos faltan 31 familias que se encuentran en proceso de postulaciones, son 31 familias. Y con esas 31 familias nosotros cerramos el paquete de lo que es reconstrucción. A modo de conclusión, creo que este terremoto no fueron las casas las que se cayeron. Así de simple. Las casas fueron una excusa frente a un tema mayor. Lo que se cayeron fueron los límites divisorios en las casas y nos dimos cuenta que vivíamos en una ciudad. Ese fue el gran mensaje que descubrió la gente de Chiambiejo, de que estábamos viviendo con otros al lado. Cuando se caen las panderetas, cuando se caen los muros, y te das cuenta que al lado hay una familia, y te tienes que abrazar con un vecino que te llevaste mal mucho tiempo, y tuviste que reencontrarte con vecinos. Yo me acuerdo que esa noche, como a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, estuve en la Santiné, y me tocó ver a las 4 y media de la mañana familias que se odiaban históricamente, pero abrazados y durmiendo juntos. Yo creo que el gran mensaje que eso nos generó este terremoto es la necesidad de reencontrarnos y de darnos cuenta de que todos estos movimientos nos tienen que significar un reencuentro como país, como ciudadanía. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay diferencias políticas. Yo creo que es el gran mensaje que nos deja este terremoto, que tenemos que colaborar más allá de las diferencias que podamos tener. Y en este sentido, en Chiambiejo hicimos un trabajo, sin ser espectacular, pero sí con mucho cariño, generamos un trabajo con la ciudadanía. Y yo creo que los nuevos tiempos tienen que ver en cómo avanzamos con los ciudadanos directamente, cómo escuchamos a cada uno y no escondernos en elementos técnicos, sino que mirar ahí y ver. Y la sabiduría de la ciudadanía es clara. Si el ciudadano te está diciendo no, aquí no, porque esto pasa, esto, otro, el ciudadano sabe de que hay elementos geográficos que te puedan complicar. Y empezar hoy día a escuchar. Yo con Ricardo conversábamos elementos bien interesantes, y hoy día cómo tenemos que las ciudades armonizarlas y vivir en conjunto. O sea, no podemos estar viviendo de espalda a los árboles, de espalda a los animales, de espalda al resto de la ciudadanía. Estamos acostumbrados hoy día a vivir mirándonos el ombligo, cada uno, y no dándonos cuenta que al lado hay seres humanos, hay gente que sufre, que ama y que quiere, que un poco más allá hay árboles. Y yo creo que el gran mensaje de este terremoto fue que descubrimos que estábamos viviendo juntos. Y espero que no solamente nos quedemos con el terremoto, sino más bien que podamos mirar con una ciudad mucho más inclusiva y mucho más humana. Eso, yo quería plantearles un breve mirada desde Chiambiejo, agradecerles y espero no haberlos incomodado mayormente. Muchas gracias.